Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde te conectas. Soy Samuel Olmedillas y, bueno, transmitiendo desde varios canales. Saluda a la Caja de Pandora, también canales amigos, entre ellos el mío propio, Samuel Olmedillas. Tengo un invitado que está esperando ya que le dé paso, Sergio Marina Álvaro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo te encuentras, Sergio? Querido Samuel, muy buenos días. Un placer saludarte, compartir contigo y, por supuesto, agradecerte de todo corazón tu invitación. Y vamos a compartir un ratito, a ver qué acontece a lo largo de Ya, este compartir. ya tengo los colores subidos. Vamos a hablar de un tema que, bueno, a muchos, y me hablo a mí, por mí mismo, me suben los colores rápido. Hablemos de sexo, hablemos de amor, hablemos de la energía sexual. Vamos a ver, a primera instancia, lo primero que te digo, Sergio, ¿puedes comentarnos un poquito de qué va a venir esta charla? ¿Cómo nos podemos, digamos, beneficiar del acto sexual? ¿Cómo vamos a enfocar esto? Sí, efectivamente, Samuel. Yo creo que lo importante ahora es contextualizar un poco brevemente cuál es el marco que trato de ofrecer a día de hoy, ¿no? Es decir, trabajamos a día de hoy con una sexualidad, entre comillas, genitalizada, una sexualidad mental, emocional y física. Luego, si quieres, ya lo desarrollaremos. Y lo que se trata, y así el título que he tratado de expresar, es de qué forma la sexualidad, como siempre nos han compartido los antiguos, puede ser una vía espiritual seria, una vía espiritual importante, pues para alcanzar, en definitiva, a través del amor, esa unidad de lo que somos y de lo que es, en definitiva, ¿verdad? Por tanto, es importante distinguir entre una sexualidad que decían los antiguos y la llamaban profana y desde una sexualidad, en este caso, sagrada. Veremos que son dos formas de concebirla totalmente antagónicas de per se, ¿no? Digamos, Sergio, que estamos hablando de que no estamos descubriendo algo nuevo en la nueva forma, entre comillas, de relacionarse en el acto sexual. Estamos hablando de que ha habido una evolución y se trata de rescatar algo de atrás, digamos, algo que ha venido evolucionando. ¿Estamos en lo cierto? Sí, efectivamente, Samuel. Fíjate que la sexualidad sagrada, la sexualidad consciente, siempre ha sido un rito iniciático. Es decir, todo lo que hoy podamos aquí compartir, permíteme que sea muy prudente, sea muy cuidadoso en poder dar simples, pequeñas pinceladas. Hablamos de que toda la sexualidad profunda, sagrada, siempre se ha trabajado de forma esotérica. Sabes que y lo saben también todos los oyentes, siempre tenemos dos formas de trabajar la espiritualidad. Una de forma esotérica, que se ha trabajado siempre en pequeño grupo, en prácticas muy para seres ya con una evolución determinada, y otra parte ya abierta más a las personas, con X, que es la parte más exotérica. Fíjate que la sexualidad sagrada nos podríamos remontar ya a la antigua Sumeria, a la antigua Mesopotamia. Allí ya se establecían los primeros ritos iniciáticos, se hablaba incluso del matrimonio sagrado, que era una práctica conocida, entre otras, que era el hieros gamos. Eran prácticas rituales, ya te he dicho, iniciáticos, donde se ponía encima de la mesa esa sexualidad consciente, ¿verdad? Podríamos seguir ya en el Antiguo Egipto. De hecho, habían dos escuelas iniciáticas importantes. Por un lado, las alquimias de Horus, que se trabajaba de forma individual, de forma en solitario, y por otro lado, el rito sexual a la magia del culto a Isis, que Isis, fíjate que luego sus encarnaciones posteriores fueron a través de María de Magdala, curiosamente, una gran iniciada en el acto sexual tántrico, y por supuesto Yeshua, que fue su pareja, el Cristo, que trabajaron mucho la sexualidad sagrada. Pero eso no se queda ahí. Las escuelas tantricas, las escuelas taoístas, en cualquier escuela seria siempre se ha tenido muy presente el trabajo de la sexualidad.
es importante, Samuel, creo que es un buen momento ya para poder separar dos conceptos que a veces sí que los confundimos. Una cosa es sexo, lo que entendemos como el acto sexual en sí mismo, y otra bien distinta es sexualidad. La sexualidad, si quieres, luego profundizamos un poquito más, pero conlleva otras formas, conlleva otra forma de manejarse dentro de la espiritualidad, que creo que es conveniente tener claros estos dos conceptos. Acto sexual va por un lado, que puede estar dentro o no de una sexualidad consciente en algunos casos, y la sexualidad abarcaría otras formas, ¿no? Que si quieres luego, pues, sobre la marcha compartimos. Sergio, parte la base de que todos, digamos, hay una parte consciente, una parte inconsciente, alguien está despierto, alguien se está haciendo creer que no lo está. Partiendo de eso, ¿hay alguien en lo que dices, en lo que estoy haciendo no está del todo correcto en el acto sexual? Digamos, ¿hay un incorrecto en el acto? ¿Debe hacerse de una forma en concreto para que eso siga trascendiendo? ¿O como todo es perfecto, todas las formas son aceptas, todas son evolutivas y no existe la involución? Efectivamente, Samuel, siempre comparto que al final todo está donde corresponde, es decir, todo encaja, todo está en su sitio y como se dice en la frase ya tan popular, todo es perfecto. Todo es perfecto en definitiva porque al final todo responde al estado evolutivo y al estado consciencial de la persona. Es decir, no es que esté ni bien ni mal, ni que sea bueno o mejor o peor, sino que en cada momento un ser humano, atendiendo a su estado de consciencia, desarrolla pues ciertas capacidades, ciertas actitudes en ese recordar del conocimiento de uno mismo. Porque fíjate también, Samuel, que la sexualidad consciente no deja de ser un camino profundo para conocerse bien a uno mismo. Por tanto, cuando uno avanza en el sendero, cuando uno avanza en el conocimiento de uno mismo, se empieza a percibir que esa sexualidad, que no digamos que esté bien ni mal, sino que esa sexualidad que antes se practicaba muy teñida de deseos, muy teñida de placeres, muy teñida de elementos muy egoicos, se empieza a dar cuenta pues que eso no le satisface, que eso se queda como un acto puramente mental, mecánico, muy físico, y empieza a percibir que hay otras formas de relacionarse con la sexualidad. Y entonces es ahí donde empieza pues uno a indagar, a tomar conciencia de que la sexualidad abarca muchas más cosas que el acto sexual en sí mismo, ¿no? Y eso creo que es importante. Y le llega a todo el mundo en el momento que le llega. Eso sí que es importante. Hay un tema en el que ahora pues justo me ha venido. A la hora de que dices es un camino a desarrollar, es un camino a la hora de practicar o evolucionar a través de la sexualidad, sería entonces que la persona que se encuentra en este camino, en el que incluso dedica una gran parte de su vida a este camino, ¿será que de una u otra parte ha venido a experimentarse en ese camino porque de otra parte está en equilibrio, digamos, ha venido para equilibrarse en ese sentido porque prácticamente los que hacen algo es porque han sufrido en ese sentido. Sus familiares, sus antecedentes, digamos, sus ancestros han tenido algo con la sexualidad y entonces ellos se dedican a esto, en ese descubrir porque ese camino es porque una vez estuvieron perdidos. Sí, efectivamente, Samuel. Ahí intervienen muchísimos factores. Ahí intervienen recuerdos sálmicos, intervienen también muchas veces a través de las parejas que tenemos pactos de amor, intervienen dentro del propio Dharma del ser humano, es decir, dentro de su propósito de vida. Está incluido desplegar ciertas experiencias que también tienen que ver con cosas vividas, por supuesto, en anteriores vidas y demás, ¿no? Pero lo que es muy importante es comprender que la sexualidad, en este caso consciente, cuando tratamos de manejarnos dentro de los parámetros de esa sexualidad, que luego si quieres profundizaremos, se trata de integrar, es decir, unificar. Cuando trabajamos desde la personalidad, y yo me refiero siempre a la personalidad desde el yo físico, mental y emocional, es importante comprender que desde esa posición trabajamos siempre en dualidad.
Es decir, ahí sí que acotamos la realidad entre lo bueno, entre lo malo, entre lo me gusta, el no me gusta. Y precisamente la sexualidad consciente, al estar sostenida y dirigida desde el ser, desde la divinidad que tú y yo somos y que todo es, trata de unificar, integrar ese bueno y malo en dos y se convierten en uno, ¿no? Por tanto, es muy importante de esa dualidad pasar a esa unidad o unificación de las polaridades, ¿verdad? Sí, de hecho, lo que has comentado me ha recordado de que estamos aquí en una experiencia prácticamente sexual. Todo lo que nos rodea es sexual, las plantas, la manera en que nosotros nos relacionamos con otras personas, todo es un acto sexual espiritual. Ahora, ¿cuán consciente soy de esto? Sin, digamos, la sexualización de absolutamente todo lo que nos rodea, sin eso no existiría la vida. Incluso no nos podríamos experimentar haciendo otra cosa si no existiera la sexualidad. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer esta integración y cómo hacer esa toma de conciencia a la hora de crear vida o crear situaciones? Porque creamos caminos a través de nuestra sexualidad. Ahora, ¿cómo hacer esta toma de conciencia? Comprendiendo muy bien la naturaleza de la sexualidad consciente, Samuel, date cuenta que al final cuando hablamos de sexualidad, y ahora sí que entramos muy en materia ya, hablamos de tres elementos fundamentales, no se nos pueden olvidar. Por un lado, entender que sexualidad es energía, y en este caso es una energía creadora, que es la energía más importante que hay en la manifestación. Pero no olvidemos que cuando hablamos de sexualidad, hablamos de energía. Sabemos a día de hoy, lo sabían los antiguos, que todo es energía, en definitiva, que todo es vibración. El universo vibra a diferentes frecuencias y es lo que da lugar, en este caso, gracias a un observador consciente, y ahí aportamos ya todo lo que viene ahora con la mecánica cuántica, a través de la astrofísica incluso, que nos habla de esas famosas partículas de vibración que dan onda a la teoría de supercuerdas y demás, pero detrás siempre hay un observador consciente. Si no hay observador consciente, no hay realidad que valga, por supuesto. Por tanto, la consciencia siempre está presente. Todo es energía y todo es vibración. Y la sexualidad, por tanto, también es una manifestación de la energía. El segundo elemento que también tiene mucho que ver con la energía es la sexualidad consciente, la sexualidad sagrada. Todo lo que hablamos de sexualidad es amor. Pero no amor entendido, Samuel, como una emoción o un sentimiento, que muchas veces ahí entra en juego y nos confundimos, ¿verdad? Sino el amor como esencia genuina, como chispa divina, como lo que forma parte de tu naturaleza más divina e intrínseca, ¿verdad? La naturaleza de todo cuanto existe. No hay nada en la existencia que no tenga de esa materia prima, que es el amor. De hecho, el tantra es el amor sagrado, el tantrismo, que por cierto es una de las disciplinas que hemos prostituido, si me permites, igual que el yoga en Occidente, porque le hemos cambiado completamente. Hemos oído cuatro cosas y se ha cambiado por completo la esencia de sus raíces, ¿verdad? Y por supuesto, el tercer elemento, hablando ya de energía, hablando de amor, es el principio de género, es decir, lo masculino y lo femenino, que a veces también ahí crean algunas confusiones porque percibimos que al haber encarnado tú como hombre, yo como hombre, o mujer como mujer, entendemos que ya está, que únicamente hay energía femenina y hay energía masculina. Y precisamente la sexualidad sagrada lo que nos invitaba y nos invita es a darnos cuenta que esa energía del Dios diosa que tú y yo somos también forma parte de ti y de mí. Por tanto, ahí está también un trabajo de la sexualidad, integrar ese principio de género, esas dos energías que están muy latentes en todo ser humano. Gracias, es una buena explicación, muy bien, me encanta. De hecho, mira, te voy a pedir una cosa, vamos a pasar a la práctica. Te voy a pedir que hagas una cosa y bueno, simplemente extiende, por favor, Sergio, tu mano izquierda Sí. hacia adelante, muy bien, y yo voy a extender mi mano izquierda hacia adelante. Ponla así en la cámara para que la vea, así, delante para que se vea en la cámara, un poquito más arriba. En la cámara donde se te La está cámara, enfocando, perdona, ahí, no, perdona. un Sí. poquito más detrás. Vale, muy bien, ahí, perfecto. Vale, ahora vas a estar ahí. Ahora cierra los ojos.
Ahora pon tu mano derecha en tu corazón. Respira. Muy bien. Ya puedes abrir los ojos, bajar la mano. Ahora, para todos los que nos han visto, Sergio Marina, Álvaro y Samuel Medillas Mora acaban de tener sexo, acaban de tener una relación sexual, espiritual, energética. ¿Cómo es esto? No nos hemos tocado, mas aún así nos hemos conectado. Esto es algo en lo que a mí me gustaría centrarme, en el que a partir de ahora veamos la realidad de la vida, que todo el tiempo, a cada segundo, estamos teniendo un acto sexual con mi semejante, con este, con otro, incluso con la mesa. Efectivamente, Samuel, lo has dicho perfectamente. Cuando hablamos y volvemos a insistir de sexualidad, nos referimos al contacto de la energía, al trabajo de la energía. Fíjate que cuando hablaba don Juan Matus, Carlos Castañeda hablaba del poder personal y no se equivocó en absoluto cuando hablaba que ese poder personal depende de la reunificación de la energía personal. Es decir, al final el ser humano lo que trata es de acumular energía, es decir, de llevar esos depósitos de energía que lamentablemente están muy bajos por todos los berenjenales que andamos metidos de las prisas y todo este mundo alocado. Lo que hacemos es todo lo contrario, es consumir energía. Has banalizado bastante porque has utilizado la berenjena y yo rápidamente me he ido, ¿eh? Pues bueno, tendría relación, ¿eh? Había alguna conexión ahí. Y precisamente ese acúmulo de energía, una de las cosas que nos enseña en la sexualidad la consciente, sobre todo, es a cuidar esa energía, es decir, a no disiparla, a no malgastarla, ¿no? Y al final, precisamente, cuando hablamos de energía, hablamos de que cualquier contacto con cualquier, por supuesto, ser humano, con cualquier especie, ahí hay un trabajo de amor, ahí hay un trabajo, hay una interacción, hay un campo áurico hacia todo lo que envuelve cualquier estructura y por tanto hay también una relación íntima ahí, por supuesto. Haya o no penetración desde el punto de vista sexual, ¿no? Eso ya es otro tema que, por cierto, no tiene por qué ser prescindible. O sea, las relaciones amorosas se pueden trabajar desde otro enfoque sin tener que llegar a ese, como decían los antiguos en el Tantra, el Maithuna, cuando ya hay penetración, pero no tiene por qué haberla y se puede llegar a estados de éxtasis de alta profundidad, compartiendo a través de la mirada, compartiendo a través de un intercambio de la respiración, compartiendo a través del tacto, compartiendo a través de un estado meditativo entre las dos personas que se funden en una misma respiración y en un mismo suspiro, ¿no? Por tanto... Hay algo que, bueno, también me gustaría compartir. Lo que dices conecta con una y con otra idea. A través de las relaciones de pareja, las propiamente, digamos, tradicionales, donde hay cópula, digamos, ¿cómo nos podemos nosotros llegar a preparar para que este acto sagrado llegue, digamos, con limpieza o que nos sintamos puros energéticamente para poder crear algo a través de esas energías? ¿Cómo, digamos, me puedo poner de acuerdo conmigo y de acuerdo con mi pareja para llegar al acto sexual puro? Muy bien, me parece una pregunta magnífica, Samuel. Fíjate que antes hemos compartido que cuando hablábamos de sexualidad sagrada se entendía como un ritual iniciático. Si es un ritual, es que realmente tenemos que cuidar el antes, el durante y por supuesto también el después. Fíjate que los antiguos nos enseñaban a cuidar todos esos elementos, tanto hombre como mujer. Por eso ya te he introducido ciertos elementos, te he hablado de respiración, te he hablado de meditación. Pues cuidar precisamente el entorno, pues un entorno también puede ser cálido, un entorno donde puedan aparecer algunas músicas que puedan inducir a ese proceso de interiorización, pues a través de mantras. También había yantras, es decir, sexualidad sagrada en forma de figuras.
lógicamente, pues antes de que haya contacto alguno, pareja, esa unión a través de la mirada, estar 10, 15 minutos únicamente mirándose a los ojos y ver que aflorece de ese contacto solo visual, no hay nada más, solo fijando la mirada en el otro ser, que al final te das cuenta que te conviertes en uno, que no hay nadie delante sino tú mismo. Luego a través del tacto, conociendo y comprendiendo muy bien dónde está la sexualidad, dónde están las polaridades en el hombre y en la mujer. Fíjate que cuando llega el encuentro sexual, y por eso, como bien decía Krishnamurti, cuando hay placer siempre hay dolor asociado, porque no dejan de ser elementos egoicos. La psicología del hombre, y sobre todo cuando hablamos en materia sexual, lo tiene muy claro, es pim pam, adiós, que te pillo aquí de acabo, es decir, algo muy rápido, muy instintivo, no comprende dónde está la polaridad de la mujer, y la mujer, que trabaja mucho desde el pecho, trabaja desde el sentimiento, no comprende tampoco esa sexualidad del hombre, y por tanto siempre se crean ahí malestares, se crean en ese intercambio también se proyecta pues la sombra del hombre, que ve en la mujer algo que no encuentra en sí mismo. Bueno, y por tanto ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Por tanto, yo cuidaría mucho ese contexto preliminar, ese trabajo de la respiración también. No se puede empezar ninguna práctica amorosa sin trabajar de forma armónica el contacto con la respiración. Uno inspira suavemente, el otro exhala. Ese intercambio que vas viendo como la energía poco a poco se va desplegando en ambos y te vas dando cuenta que esa energía tiene una ida, pero también tiene una vuelta, ¿no? Y empieza a dar círculos entre las dos parejas. Fíjate, Samuel, y te dejo y te doy paso, que la energía, cuando comprendemos bien cómo están las polaridades del ser humano, tanto de hombre como mujer, damos cuenta cómo funciona. Nos enseñaban los antiguos que la alquimia del hombre, el lado positivo, se encuentra en su masculinidad, en el pene en este caso, y su lado negativo es en el pecho. Fíjate que el hombre alquímicamente es eléctrico, es dador, da de dentro hacia afuera. En cambio, la mujer es todo lo contrario, es decir, su polaridad positiva no se encuentra en su sexo femenino, se encuentra en el pecho. Y el hombre tiene la obsesión de ir siempre hacia el punto, con lo cual ahí cierra más todavía el bloqueo energético. En cambio, el lado negativo de la mujer está en este caso en el genital, ¿no? Siendo la mujer no eléctrica, sino magnética alquímicamente, es decir, envuelve, atrae esa energía. Por tanto, todo esto es importante comprenderlo, porque tendremos que saber y comprender muy bien dónde está esa energía, dónde se puede expandir en cada zona concreta de la personalidad, del cuerpo de la persona que tenemos delante. Por eso los taoístas siempre nos hablaban los puntos del dragón, donde ese chi circula, y sabían muy bien a través de los meridianos dónde atacar bien, ¿no? Por tanto, todo tiene que cuidarse efectivamente y no llegar, como hacemos habitualmente, a apagar la luz y acabar, como dicen los americanos, que se hizo un estudio, por cierto, muy curioso en los años 50, que más del 75% de los americanos, y ya lo comparto como curiosidad, pero para que veamos hasta dónde llega todo esto, después de la penetración, a los 2 minutos habían finalizado sus relaciones. O sea que lo reducíamos ya, vamos, a lo rápido, a lo concreto, y sin darnos cuenta que eso únicamente es un placer momentáneo, no es un éxtasis prolongado que no requiere, por cierto, ni eyaculación ni ningún tipo de pérdida de energía, por supuesto. Has tocado tantos temas que ahora ya no sé por dónde darle. Estaba mirándote y digo, venga, ahora esto, no, ahora esto, digo, otra, nada más. Y además lo último me ha parecido súper interesante. Sí. Vamos a ver. Bueno, perdóname. No, sí, me encanta. A ver, el tema de la hora de las uniones, ¿verdad? Sí. Y no ir al toro, ¿no? Dice, venga, voy para allá. Si uno es capaz... Yo digo, si uno es capaz de mirarse al espejo y sostenerse a sí mismo la mirada, ya no digo 15 minutos, digo 5 minutos. 5 minutos cada día mirándose al espejo y diciéndote cosas, o incluso sin decir nada, solo mirándote,
vas a poder ver en tu rostro todas y cada uno de los personajes que han formado parte de tu vida. Al final, antes de ese acto sexual, el que nosotros nos miremos a través de nuestra pareja, o sea una pareja momentánea, sea alguien que lleva mucho tiempo contigo, el mirar a través y saber para qué estás tú enfrente mío, ¿para qué estoy yo ahora absorbiendo esta energía? ¿Para qué yo te estoy compartiendo? Cuando llevas unos minutos, 10, 15 minutos, 20 minutos mirándote y respirando, al final es que se muere el ego. Es como una muerte y al final es que acabamos los dos llorando o las personas que sean llorando porque dices, es perfecto, eres una diosa, eres un dios. Y luego, al final, acabas diciendo, es que aquí no hay nadie, solo estoy yo. Y ese es el punto, de llegar a entender de que aquí no hay nadie más que yo, incluso ni yo estoy aquí. Entonces, cuando decimos, voy a hacer este intercambio de energía, es ¿para qué estoy yo en este momento, en este ritual de compartir? Porque no es otra cosa que un compartir, es como yo me pongo a tomar una taza de té contigo, Sergio, ¿para qué estoy aquí? Que hay algo de mí para ti y que hay de ti para mí. Entonces, ahora bien, ¿cómo poder, ese es el tema, cómo podemos sacar ese fuego, esas ganas de que voy, es que voy, te reviento, ¿no? Es que voy, parece que somos, no sé, pinchos moruno, queremos ensartar solo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mira, pues una de las cosas que tú nos has compartido es magnífico. La mirada, la respiración y no hacer nada. Porque el hombre, ¿qué es lo que hace? Hacer, 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 hacer y hacer. Y el primer acto sexual más hermoso contigo mismo es no hacer nada. Efectivamente, Samuel, me parece que has tocado dos cosas realmente poderosas. Por un lado, has hablado indirectamente de la sombra. Es decir, fíjate que en las relaciones sexuales lo que realmente aparecen ahí en esos intercambios no es el ser en sí mismo, aparecen las dos sombras. Es decir, lo que rechazo, lo que no me gusta, lo que detesto de mí aparece en el acto sexual únicamente. Y efectivamente, eso al final, cuando yo soy capaz, y hablabas antes de mirarse al espejo, y ahí puede salir. De hecho, es una forma también de recapitulación, de volver hacia atrás y ver de qué forma pueden salir esos demonios, ¿verdad? Ese Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Que cuando sale está muy bien, es el mejor del mundo, ¿verdad? Y cuando le das rienda suelta enloquece, ¿verdad? Pues esa parte es la que también hay que cuidar. Por eso la sexualidad consciente también te anima a poner el foco en ese conocimiento de uno mismo, para que no llegues a ese momento y proyectes todas tus carencias, proyectes todas tus debilidades, proyectes tus reticencias y se las vuelques al otro. Por eso esos impulsos egoicos, y sobre todo pasa más en el hombre, esa agresividad, ese pico de euforia excesiva, esa liberación, que al final no deja de ser el acto en sí mismo, cuenta que es un acto de liberación, ¿no? De esa contención de tantas cosas que uno tiene que soltar, lo proyecta en ese momento y lo descarga en ese momento, ¿no? Y por otro lado, has tocado una cosa que me parece vital, que en el amor tántrico es la pieza fundamental. Cuando en una relación consciente hay dos seres, al final se convierten en uno, pero es más, cuando llegan a ese estado de unidad, se disuelven y no hay ninguno. Y es que fíjate que no hay ninguno, porque ese es el objetivo del amor, ese es el objetivo de esa fusión tántrica, ese es el objetivo de esa sexualidad sagrada, que te desaparezcas por completo en ese aquí ahora, en ese instante sagrado y te fundas con lo que es, con la vida, con el universo, con la existencia en definitiva. Es decir, entran dos, se convierten en uno y acaban en ninguno. Fíjate qué cosa más hermosa. Y en el otro lado tenemos esa sexualidad egoica, donde uno trata de acabar lo antes posible, trata de satisfacer sus propias necesidades y ahí siguen estando los dos, incluso los tres o los cuatro, porque las múltiples personalidades ahí escondidas aparecen. Y fíjate que al final, ¿cuál es el resultado?
pues al final hay dolor y sufrimiento. Después de cada relación, si somos honestos con nosotros mismos, al final te das cuenta que las sensibilidades no se acaban de congeniar, uno marca un ritmo, el otro marca un ritmo, no le das al otro ser humano lo que espera, hay muchas expectativas, bueno, hay un juego propio de la personalidad y propio también de la sombra que tiene que ver con, pues desgraciadamente, con esa banalización de lo sagrado, nunca mejor dicho. Me encanta. ¿Sabes, Sergio, cuántas veces en el acto sexual me he quedado llorando, pero llorando, de decir, me ha abandonado totalmente y sale, digamos, ese niño llorando y que le dejas llorar y dices, wow, qué tierno. Y al mismo tiempo, para un hombre, estar llorando enfrente de tu pareja y decir, esto soy yo y aceptarse. Y luego la otra persona, claro, contagiarse y también dejarse llevar por esto. Efectivamente. Digamos que es una forma, yo es que ya lo digo, no sagrado, lo siguiente. Uh -huh. Porque al final dice, es que soy esto. Y es renunciar a todo, es renunciar a la personalidad, es renunciar a las vivencias, es renunciar a la historia, es renunciar a lo que eres, con lo que te identificas. Y ahora, me han gustado una de las cosas que dijiste anteriormente acerca del dragón. Mucho que no se sabe, o que bueno, yo no sé, yo sí, no sé, Sí, 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 sí. acerca del dragón. Bueno, para el que, por ejemplo, se está iniciando en esto, el dragón es una energía. Es una energía que le pueden llamar, pues, Kundalini, energía, pues, sexual. Yo le digo un dragón, o tú tal vez le puedas llamar dragón, pero otro le puede llamar una serpiente, incluso una serpiente. ¿Por qué? Porque hace esto, ¿verdad? Zigzaguea. Empieza, dependiendo de la persona, empieza por un punto o por otro. Te voy a poner en mi ejemplo, en cómo yo lo experimento. El hombre que simplemente se centra en el desfogarse, tal vez no lo perciba, porque es como un dragón que escupe fuego y luego empieza así, ¿verdad? Y solo traga y luego vuelve a sacar. Sería el dragón estático, que es lo tradicional, es lo banal, entre comillas, que como todo es perfecto, ni eso es, ¿vale? Entonces, para que esto no te suceda, el que escupas fuego o simplemente des tu esperma, ¿verdad? Y luego absorbas la energía de la mujer como si fueses pues una bacteria o alguien que está solo chupando energía, porque cuando sucede eso, tú escupes y absorbes a la mujer. Y la mujer se queda como hecho un asco. Y hay gente, las mujeres al final que dicen, es que estoy hasta las narices. Incluso hay personas que se han peleado se pelean después de cada relación. ¿Por qué? Porque el hombre tiende el dragón escupe fuego y luego absorbe la energía poca que le queda a la mujer. Para que esto no suceda, pon en tu mente, en tu cuerpo y sintoniza los canales energéticos, los chakras, en el acto sexual. ¿Cómo se hace? En la respiración. Por ejemplo, el hombre suele no respirar, hace así. Y luego está como ¡pah! ¿Verdad? Y ya está. No, el hombre puede respirar de varias formas. Está la respiración del fuego, que podría ser para, digamos, los últimos momentos, digamos, antes de escupir el fuego. Puedes también respirar por la nariz para que sea una elevación del espíritu, para que sea un estado meditativo a la hora de trascender, a la hora de crear espiritualmente, por la nariz solo así. O para relajar y mantener, digamos, una erección no tan elevada, no tan caída, sino para poder estar haciendo como un maituna, que solo es estar conectado durante horas, 3 horas, conectado con la mujer y estar energéticamente creando también, que es nariz, boca. Al mismo tiempo que tú sacas el fuego, la mujer lo recibe
que se alimenta y al mismo tiempo ella lo saca porque ella también es un hombre. Todos somos un hombre y una mujer. Entonces, tú sacas, ¿verdad? Expiras. Y con este gesto, de hecho, haces el dragón. Haces el dragón y imaginas un dragón que va, disculpa, que va, digamos, digamos, desde tu sexo, desde atrás. El hombre tiene en el ano, tiene el punto, uno de los puntos sagrados de creación, y desde atrás vuelve al vientre. ¿Y por qué vuelve al vientre? Porque esta creación comienza desde un punto muy importante, ¿vale? Desde atrás, desde prácticamente el ano. Entonces va al vientre porque ahí están las emociones. Entonces pasa desde crear a través de tus emociones. Por eso lloramos mucho cuando hacemos el dragón, por eso lloramos mucho. Claro. A la mujer le pasa lo mismo. Pasamos a las emociones del vientre y luego pasa a la espalda. Entonces hace desde el ano, prácticamente, pasa la curva por el vientre, luego se va a la espalda, y de la espalda hay como una conexión con el reptil, y te hace como un latigazo. ¡Fa! Te digo, ¡oh! ¡Wow! Parece que los hombres hacemos así como, hacemos la curva, y luego se pasa al pecho. Del pecho, entonces, ano, luego vientre, luego pecho, pues al corazón, y luego pasa otra vez aquí, lo que es el triángulo o la cruz, aquí justo en la cruz. Luego de la cruz pasa a la boca, de la boca aquí arriba y de aquí al tercer ojo. Y del tercer ojo directamente una curva hasta abajo del todo. Esa es la curva. Entonces, al final, el hombre lo que está haciendo es así. Y en realidad nos parece el acto sexual, pero con la respiración también. A mí me encanta esto. Yo es que me dejo llevar, es que ya me veo ahí. Ya me veo ya ahí. Veo que te has iniciado en las alquimias de Horus, ¿eh? Me encanta, me encanta. Bueno, he percibido que en alguna encarnación tuya tuviste que pasar por Egipto, sí o sí. Bueno, la verdad que lo has descrito magníficamente. Has puesto encima de la mesa pues la clave, ¿no?, de las relaciones íntimas trabajadas desde la sexualidad consciente, ¿no? En el Antiguo Egipto, en esa sexualidad sagrada que te decía, en esa iniciación de lo sexual, de la divinidad sagrada, ¿verdad? Se referían a todo esto, ¿eh? No hablaban concretamente de los chakras, ellos hablaban a través de la fuerza vital, el Shechem que se hablaba, y el canal central a través de los 7 sellos ascendentes, que son en definitiva los 7 chakras que actualmente pues nos manejamos en el ámbito de los que estamos relacionados en el mundo del yoga, ¿verdad? Sabemos que la energía, por supuesto, de la Shakti, de la poderosa, está ahí encerrada en forma de dragón también, en forma también de serpiente, cada uno como la quiera simbolizar, en la base de la columna vertebral. Y por supuesto, el camino tiene que ser ascendente a subir hacia arriba. Hay que movilizar a la Shakti subiendo hacia arriba, teniendo claro que primer y segundo chakra son realmente importantes, son los que nos mantienen muy conectados a la tierra, y por supuesto el Santa Santorum, que es el segundo chakra, que es el chakra, por supuesto, de la sexualidad, y la zona sacra, que es, por cierto, y tú lo has expresado muy bien a través de tu forma de moverte, es la sexualidad. Ahí está contenida una zona muy sagrada en el ser humano, y por tanto hay que cuidarla mucho. En ese proceso de ascensión de la energía se va activando y se va movilizando todavía más el canal central, ese jet de los egipcios que se va encendiendo, y eso es fuego, eso arde. Por eso el Cristo, Jesús de Nazaret, hablaba de ese que se os devore el fuego del amor, ¿no? Él sabía muy bien de qué estaba hablando, porque hablaba justamente de esto, junto con María de Magdala, que ya te he comentado, te da una pincelada de esto, ¿no? A través de esa respiración, como tú dices, podemos manejar los ritmos de esos momentos. Hay momentos, de hecho, la terminología tántrica se nos habla de expansión, contracción, liberación. Es decir, hay intercambios de ida y vuelta, como todo en la vida. Al final, la sexualidad, lo que es arriba es abajo también, y no deja de ser una manifestación también de lo que le pasa al universo. Se contrae y se expande, se contrae y se expande. La sexualidad también es eso, es ese proceso de venir, de volver, de subir la energía, de regularla con el
con el propósito de ¿qué? De ir subiendo a través de esos chakras, que esos chakras están íntimamente relacionados no solo con la personalidad, con nuestra zona emocional, con nuestra zona también mental, sino también con nuestra parte espiritual. Vamos escalando esa energía a través de los diferentes planos, ¿no? Y por cierto, hay un momento ahí también que lo expresabas tú muy bien, de fusión, ¿no? De no saber exactamente hacia dónde ni hacia dónde. Ese es el punto, precisamente, donde hay que contener. La eyaculación, por eso nos han siempre insistido en las tradiciones, no hay necesidad de eyacular, porque realmente esa energía se puede otra vez aprovechar para poder manifestarla cuando corresponda, a contrario de lo que siempre hemos percibido de que cuanto más saque. De hecho, es curioso observar que después de las relaciones más, entre comillas, egoicas o más ritualizadas en el sentido del contacto únicamente sexual, ahí se pierde energía, uno está cansado, uno después del acto parece que le haya pasado pues un camión por encima, ¿verdad? En cambio, cuando uno practica una sexualidad mucho más consciente, el acúmulo de energía es muy grande, ¿no? Déjame, Samuel, ya para finalizar, antes decías, ¿no? Y te recojo, hay que tener mucho cuidado y creo que para las personas que nos oigan, sobre todo lo tienen que tener muy presente. En ese intercambio de energías, porque al final no deja de ser eso, yo te doy energía, recibo energía, intercambiamos, ¿no? Nos fusionamos a través de nuestros cuerpos áuricos, a través de nuestros cuerpos etéricos, nos intercambiamos toda esa energía. Tenemos que tener claro que cuando entramos en relaciones sexuales muy egoicas, ahí se mueven muchísimas formas de energía. Sí, hay muchos parásitos, hay muchas cosas que aparentemente no vemos con nuestros ojos, pero que no lo veamos no quiere decir que no estén presentes. Y ahí se acumula muchísima, muchísima densidad. Por eso muchas veces entramos, y pasa sobre todo en las mujeres, porque recogen la semilla del hombre. Por eso las relaciones, no digo que ni que esté bien ni que esté mal, pero es importante que lo sepamos. El hecho de mantener muchas relaciones con muchas personas, acumulamos, y sobre todo la mujer acumula información del hombre, semillas energéticas dentro de su útero, dentro de su cueva sagrada. Y eso, pues lógicamente, al llevar información de otra persona, pues ya sabemos lo que puede llevar, ¿no? Información de toda su cadena, ¿verdad? Ahí en esa densidad, en esos intercambios egoicos hay muchísima densidad, ¿no? Que tendremos que también tener presente. En cambio, cuando trabajamos desde una sexualidad mucho más consciente, trabajando desde la presencia, desde el aquí y el ahora, como bien se dice, que no hay otro momento, no lo olvidemos, sino es presencia, no hay nada más. En ese momento trabajamos desde la sutilidad y percibimos que todo es sutil. Estamos con esa sensación de que estamos flotando, simplemente a veces con una simple mirada. Esa es la belleza de todo, ¿no? Recuperamos la belleza del amor y recuperamos la belleza de la sexualidad, que es la misma expresión, Samuel, que mirar una simple flor o abrazarse con un árbol. Es la misma expresión de belleza, de pureza y de éxtasis. Es donde tenemos que llegar, sin lugar a dudas. Gracias, Sergio. Hay una cosa que quisiera compartir también a raíz de lo que estás diciendo. El buen mago, digamos, el buen Shiva, en este caso, es aquel que utiliza bien su varita, hablando de esta manera, y no solo es el que transmite energía, sino al mismo tiempo con su varita también limpia o purifica esa cueva sagrada de la Shakti. Digamos que aquella persona, ese Shiva, que va a hacer la alquimia dentro de este lugar sagrado, que es en ese sentido el útero de la mujer, también es capaz de limpiar todas aquellas informaciones que ha absorbido la Shakti, la saca, digamos, con su varita y al mismo tiempo las libera en ese momento de fusión, en ese momento de éxtasis, en el que incluso la Shakti dice, wow, ¿qué le pasa? Está llorando, al mismo tiempo está gritando, es una fiera, y está en ese estado, es cuando está limpiando. Es cuando el mago, digamos, ha hecho su alquimia y está purificando toda esa energía. Y al mismo tiempo está introduciendo la energía que le va a hacer conectar con el yo, con el ser,
y esa va a ser la fusión. Cuando los dragones se encuentran, porque antes he hablado de un dragón, pero estamos hablando de dos dragones que al final se encuentran en el punto Cristo, en el punto, digamos, de fusión, en el de unión. Ese punto en el que se le llama la muerte y la vida al mismo tiempo. Es la unión. Antes has hablado acerca de la semilla, o digamos el semen, y también los fluidos vaginales de la mujer. En este sentido, hay una especie de acto, de un ritual en el que la mujer le ofrece, como en forma de copa, al hombre esos fluidos que él le ha ofrecido a ella. ¿Cuántas veces se ha visto en las películas que los fluidos es algo que hay que desechar, es algo feo, es algo sucio? Seguro que ha tenido una forma, como digamos Jesús decía, que no todo lo vais a comprender en el mismo tiempo. La luz se iría haciendo más clara, ¿no? Es el momento de comprender de que esos fluidos que hemos, por ejemplo, el hombre, el Shiva, le ofrece a la Shakti debe o podría coger con sus manos y ofrecerlo como si fuera una copa al hombre para que esa información mezclada con sus fluidos entre en el cuerpo del hombre y al mismo tiempo en ella. Podemos beberlos, podemos ponerlos en el pecho. ¿Por qué? Porque eso es la creación. Imagínate que en este sentido yo bebo esos fluidos. Es como el néctar de la vida. De hecho, eso es el cáliz. Ese es el santo grial. El grial es el útero de la mujer. De ahí que podamos nosotros beber incluso directamente de esos fluidos en la vagina de la mujer. Y eso es la eternidad. Tú puedes volverte inmortal si eso lo haces de la manera consciente. Ahora, ¿cómo hacer para que esos fluidos sean, digamos, perfectos para tu evolución? Precisamente con estos rituales, con estas tomas de conciencia, estas respiraciones, estos trascender. Esto no lo vas a hacer en la primera vez. Esto tendrá que venir como un proceso. Tal vez en las primeras relaciones vas a estar llorando. En otras tal vez te tendrá la furia, saldrán cosas. Pero al fin y al cabo todos vamos a acabar, ¿qué? Trascendiendo y evolucionando. ¿Qué es lo que queremos? Que queremos que todos nos iluminemos. Y la iluminación viene a través del sexo. No puede ser a través de la pareja, pero tú eres tu propia pareja. Así que la iluminación viene a través de este dragón. Así que yo animo, y con esto también podemos ir concluyendo, a que todos alcancemos esta iluminación primero desde nosotros mismos, desde este propio dragón. Porque si controlas tu propio dragón, vas a poder bailar con el dragón de tu pareja también. Y al final esta fusión va a ser maravillosa. Y cuando decimos que la vida es un baile, vas a entender, la vida es un baile sexual, alquímico, que al final lo que hacemos es regresar en nosotros mismos. Pues lo has dicho perfectamente, Samuel. Le has puesto el broche de oro, trabajando desde esa alquimia sagrada, que es sin lugar a dudas la sexualidad sagrada. Has trabajado, lo has expresado muy bien a través de no podemos emprender un viaje común si antes no trabajamos internamente con uno mismo, ¿no? Y por eso hemos dicho al principio que esa sexualidad consciente pasaba, por supuesto, como condición sine qua non sobre el trabajo del conocimiento de uno mismo. Conocerse bien, conocer lo que somos, conocer lo que no somos, o mejor dicho, los vehículos que hacen que podamos expresar lo que somos verdaderamente. Y por supuesto, en este camino o en esta forma, que es la que siempre ha sido, no lo olvidemos, el trabajo de la sexualidad consciente, pues que hay que trabajarlo diariamente, hay que trabajarlo de forma tranquila, pausada, empezando con uno mismo, trabajando desde la unificación de esas dos energías para ver ese baile de Shiva y Shakti en esa unión de los opuestos. No lo olvidemos, de qué manera podemos integrar
ese lado femenino que como hombre todos tenemos, esa ternura, esa delicadeza, esa intuición, tratar de trascender todas esas represiones. Fíjate que, y ya si quieres para acabar, Jung habló de dos conceptos que han pasado por alto, pero eran muy importantes. Habló del animus y del ánima. Ánima era la represión de lo femenino en lo masculino y todo lo contrario con el animus era la represión de lo masculino en lo femenino. Es decir, sabemos que tenemos ahí una parte que detestamos que tiene que ver con una de nuestras polaridades y por tanto ahí hay un trabajo de empezar a cuidar, de empezar desde la mujer, hemos hablado de la ternura, de la intuición, pero desde la mujer también, pues esa fortaleza, esa constancia, esa firmeza, todos esos atributos que podíamos hablar del hombre, también los tiene que integrar, ¿verdad? Cuando somos capaces, poco a poco, paulatinamente, de expresar sin condicionamientos, sin tabús, sin culpas, sin todas estas cosas que, por cierto, llevan las cargas de vete a saber cuándo, porque sabían perfectamente que la sexualidad encierra una forma de esclavitud, porque detrás está el pecado, porque detrás están muchas formas, muchos dogmas, condicionamientos éticos y morales, y es una forma de esclavizar y de sujetar al hombre. Cuando somos capaces de comprender que nada tiene que ver con todo eso, de que todo está en su sitio, de que todo es perfecto y que podemos usar de forma consciente esa energía sagrada para el cultivo interno de uno mismo y, por supuesto, para el de las demás personas, para ayudar a la evolución colectiva, por supuesto, también a través de esos encuentros, porque ahí hay una movilización de energía que realmente es muy, muy, muy poderosa y no solo afecta a ese intercambio, que por supuesto, sino que también trasciende, hemos dicho, cuando te disuelves en el absoluto, lógicamente esa energía la recibes tú y también, por supuesto, que la recibo yo, sin lugar a dudas. El broche de oro también ahora lo has puesto tú. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Samuel. Agradecerte mucho esta intervención. Esto da para una segunda, tercera charla. Me parece que tenemos carrete aquí para rato. Más sirva esto como un primer contacto también en esto de la sexualidad sagrada. Animar a todos los que han visto este vídeo que se lo pongan no solo una, sino 2, 3, 4, 5, porque esta información va a ser parte de tu inconsciente. El tema es que la información que recibes en los vídeos, en YouTube, en los libros, todo eso, no lo des solo una vez, sino que continuamente te pongas el mismo mensaje hasta que se cale, hasta que no tengas que tener un esfuerzo, si simplemente que esté integrado, que lo hagas de manera automática. Así tendrás esta nueva, digamos, información en tu vida y vas a poder trascenderla. Muchas gracias, Sergio. Decir que vamos a poner también aquí debajo, en la descripción, tus links, digamos, el correo electrónico para que se puedan poner en contacto contigo. También agradecer a todos los que habéis estado viendo este vídeo. Agradecer también a todos los que estáis suscribiéndolos a los canales, tanto La Caja de Pandora, Samuel Medillas, también de Sergio, Marina, que también lo pondremos aquí debajo. Y bueno, pues lo dicho, muchas gracias. ¿Quieres despedirte diciendo algo, Tarán, o algo así? Pues la varita mágica, que aparezca el mago. Bueno, pues nada, la verdad que ha sido un placer compartir contigo, Samuel. Al final todo lo que se ha compartido, que ha sido creo que muy natural y también muy espontáneo, que también está ahí está la esencia, ¿verdad?, de las cosas, pues que sirva para el beneficio de todas las personas que en algún momento lo puedan ver y sobre todo que se animen. Hay que animarse a salir a veces de esa zona donde uno está cómodo, ¿verdad? En esas zonas de rutinas donde se apodera, por cierto, la personalidad y sobre todo nuestros elementos egoicos y que trasciendan y que vayamos todos a esa consciencia unificada, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias a ti por tu generosidad y por favor también muchísimas gracias tanto a La Caja de Pandora como a todos los oyentes y televidentes, por supuesto, también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Samuel. Namaste. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Adiós.